Ustedes cuando hablamos de fertilización y de abonos, Sí, se ¿qué es escucha. lo que ustedes creen que nos podamos, digamos, enfocar? ¿En un cultivo, en la forma, en cuándo, cómo, por qué aplicar? Normalmente cuando uno habla del tema de fertilización o de abonos, siempre tiene que tener presentes cuándo fertilizar, qué fertilizar, cómo fertilizar. Son preguntas puntuales y son preguntas claves que uno tiene que tener en principio eso en la mente para poder definir cuándo, en qué momento, en qué estado fenológico del cultivo uno va a decidir abonar. ¿Qué cosa abonar? ¿Un fertilizante inorgánico? ¿Un fertilizante orgánico? ¿Cuánto tengo que abonar? De lo que requiere el cultivo, qué cantidad voy a aplicar y en qué momento debo aplicar. Entonces, todas esas cosas básicas es la que vamos a hablar hoy día y es importante que ustedes también pregunten en el momento adecuado para que podamos, digamos, interactuar. O sea, si uno empieza a hablar sobre este tema y no interactúa con cada uno de ustedes, lo que vamos a lograr es simplemente yo transmitir la información y ustedes no van a lograr captar. Entonces, la de fertilización y abonos tiene que tener presente qué es una fertilización. ¿Qué cosa creen ustedes que es una fertilización? Una fertilización es la forma o la técnica o el manejo como uno aplica el requerimiento nutricional del cultivo a través de un abono orgánico o a través de un abono inorgánico. ¿Ustedes saben qué cosa es un abono orgánico? ¿Me pueden comentar o decir qué cosa es un abono orgánico? ¿Alguien de ustedes o un abono inorgánico? El ¿Hola? abono orgánico podría ser, ¿cómo se llama? Ese es el vacuno. El orgánico. El abono orgánico son los restos de cosecha descompuestos, que puede ser en forma de compost. Ya. El desperdicio orgánico, disculpe ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. A mi conocimiento el abono orgánico es el desperdicio ya sea de las frutas, de las verduras, todo eso, ¿no? Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Te saludo de acá de Juan. Es la mezcla de materiales que se obtienen de la degradación de los residuos. Ya, muy bien. Cuando ustedes hablan de un abono orgánico, hablan de restos orgánicos, hablan de restos de cosecha. Ah, exactamente, hablan de restos de abono de gallinaza, abono de vacuno, que son los restos de, digamos, desechos de una ave o de un animal. Todo eso es abono orgánico, precisamente todo es abono orgánico, pero es materia prima de un abono orgánico. Porque en sí el abono orgánico que nosotros debemos aplicar a los campos tiene que ser o guano crudo, compost o humus. ¿Qué cosa creen ustedes? ¿Guano crudo, compost o humus? Lo mejor el humus, ya. El compost de humos. Compost y El humus. compost y el humus. Ok. Entonces, vamos coincidiendo. O sea, los abonos orgánicos que uno debe aplicar al campo tienen que ser descompuestos, que son los compost, o mineralizados, que son los humus. Los guanos crudos o los guanos, digamos, los restos, que son guano de gallinaza, vacuno, vino, el mismo guano de isla, como materia prima cruda, realmente tiene una riqueza nutricional, pero como crudo necesita su proceso de descomposición. Entonces, por lo tanto, no siempre es bueno aplicar guano crudo como materia prima. Lo correcto es aplicar en un proceso de compost o en un proceso de humus que ya está mineralizado. ¿Por qué es importante esta aclaración? ¿Por qué? Porque cuando uno decide aplicar un guano al campo orgánico, en este caso tiene que saber qué fuentes debe usar y para qué debe usar. El guano de isla está alrededor de 10 a 14% de nitrógeno, pero un guano de gallinaza no supera el 3%. Mientras que un fertilizante inorgánico, que es la otra parte, los fertilizantes inorgánicos, ya uno está hablando de urea,
fosfato o cualquier fuente procesada de tal manera que contenga la riqueza que necesita el cultivo para la producción o en todo caso para manejar un cultivo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tanto el abono orgánico como el abono inorgánico son importantes para el cultivo, pero la diferencia que marca uno sobre el otro es en qué momento aplicar y por qué debemos aplicar. ¿Por qué creen ustedes que hoy el mercado hay mucha demanda de fertilizante inorgánico o de digamos, abono inorgánico? ¿Por qué creen que hay mucha necesidad de abono inorgánico? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ingeniero, buenas tardes. Buenas. Habla, compañero. Bueno, a ver, un abono inorgánico, un fertilizante químico, bueno, básicamente es utilizado porque es de más rápida asimilación por los vegetales, ¿no? Prácticamente ya está todo listo. Bueno, y un abono orgánico, pues esto, que es todavía, tarda en mostrar los resultados, ¿no? O no da unos resultados que es de manera pronta. Todo esto, toda producción orgánica demanda pues de un determinado tiempo también, ¿no? En cambio el abono, que es esto, o bueno, el fertilizante químico ya pues está, que es más descompuesto ya para que lo asimile la planta más rápidamente. Exactamente, pero mi pregunta iba más allá de decir por qué hoy existe una demanda alta de los abonos inorgánicos, que son los fertilizantes artificiales. ¿Por qué? Porque la cantidad de riqueza que necesita los cultivos para manejar una producción son cantidades de minerales, tanto de nitrógeno, fósforo, potasio, o los otros microelementos que son calcio, azufre, magnesio, manganeso. Esos minerales, como dijiste claramente, ya vienen, digamos, disponibles para el cultivo. Pero más allá de la disponibilidad del cultivo, nosotros necesitamos esta partícula de humus que ustedes ven acá, dice partícula de humus. Este es, digamos, una estructura de un suelo que puede ser arena, puede ser limo, puede ser arcilla. Por eso siempre se habla de un triángulo estructural en donde puedes determinar qué tipo de suelo vas a manejar. Pero los fertilizantes o los abonos inorgánicos no influyen sobre, digamos, la estructura del suelo. Y al no influenciar sobre la estructura del suelo, significa que los minerales están disponibles y a la vez están sensibles a la evaporación o al lavado. Entonces, mientras que los abonos orgánicos, que es la otra parte que necesita grandes volúmenes, afectan directamente a la estructura, tanto a las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Por lo consiguiente, un abono orgánico va a mejorar toda la estructura del suelo en propiedades físicas, químicas y biológicas. Mientras que los abonos inorgánicos solamente son fuentes nutricionales para el cultivo o para la producción. Y hemos perdido la noción de un abono orgánico y un abono inorgánico en los últimos años, porque la disposición de los minerales hoy vienen en bolsas pequeñas de 50 kilos, con riquezas grandes que se logran concentrar, como el nitrógeno, por ejemplo. Ustedes consiguen una bolsa de urea. ¿Cuál es la riqueza de la bolsa de urea? La riqueza de la bolsa de urea, ¿cuánto, perdón? 46%. 46%. Quiere decir que en cada 100 kilos de urea, yo tengo 46 kilos de nitrógeno. Mientras que en 100 kilos de una gallinaza, yo solamente tengo 4 kilos de urea, de nitrógeno. Entonces, yo tengo 100 kilos de gallinaza, 4 kilos de urea, de nitrógeno. Tengo 100 kilos de urea, 46 kilos de nitrógeno. Entonces, ¿cuál aplicarías tú
para un tema nutricional. La urea. Correcto. La urea. La urea. Pero como ustedes ven acá en estas dos imágenes, ven un abono orgánico, ven una imagen mucho más fortalecida el cultivo y el otro mucho más triste. A pesar que las fuentes de riqueza vienen en los fertilizantes inorgánicos. ¿Por qué? Porque precisamente los inorgánicos solamente son fuentes nutricionales, mientras que los abonos orgánicos son fuentes nutricionales en bajas concentraciones, mejoran la estructura del suelo, mejoran la estructura, las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Entonces hay que tener claro cómo uno decide qué aplicar y en qué momento aplicar. Pero digamos, los volúmenes o la disposición de abono orgánico no es tan disponible como los fertilizantes inorgánicos. Por eso que el mercado se ha industrializado y la de los fertilizantes inorgánicos son altos. Y precisamente ahora en este proceso de post-pandemia, en un proceso de guerra que tenemos, ha hecho que los fertilizantes inorgánicos suban de precio y los agricultores o el sector agrícola migre de una decisión de fertilizantes inorgánicos a una decisión de fertilizantes orgánicos, ¿no? Entonces, la gallinaza tiene 4% de nitrógeno, mientras que el guano de isla tiene de 10 a 14% de nitrógeno. Pero guano de isla no hay tan disponible como puedes encontrar una gallinaza, un guano de vacuna. Eso, digamos, es un poquito la diferencia. Entonces, cuando yo hablo de un suelo arenoso o de un suelo arcilloso, ¿qué es lo que yo puedo decir con esta imagen? Ustedes se dan cuenta acá que ven una persona flaca y una persona gordita. El suelo arenoso es como si solamente estuviera una estructura de suelo, pero no puede lograr tener la capacidad de intercambio catiónico de los minerales que permitan tener a la estructura del suelo disponible para el cultivo. Mientras que una estructura de suelos, digamos arcillosos o francos, con compost, es un suelo nutricionalmente alto y que contiene capacidad de intercambio catiónico muy alto que permite que los minerales que están en el suelo puedan estar disponibles para el cultivo, ¿no? Por eso es que aquí ven ustedes una imagen de un imán Digamos, eso es un poco la diferencia entre un abono orgánico y un abono inorgánico. Entonces ya vamos entendiendo qué fertilizar. ¿Qué vamos a fertilizar? Vamos a fertilizar con un abono orgánico o con un abono inorgánico. Después tenemos que identificar cuánto vamos qué cosa vamos a fertilizar. Ya puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, y cuáles serían sus fuentes. Entonces quiero que veamos esto de acá. Voy a compartir una pantalla. Antes de eso quiero que veamos esto. Está aquí. A ver, me permiten un minuto. A ver, permiten un minuto. Ustedes pueden comentar. A ver, veo acá varias preguntas. Desde que dice, buenas tardes, desde Junín. A ver, déjenme responder algunas preguntas mientras voy buscando la presentación de cómo fertilizar y cuánto fertilizar. ¿Hasta ahí quieren hacer algún tipo de pregunta ustedes? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Una consulta. Me Claro. parece está muy interesante su ponencia. Al margen del uso de los orgánicos y los inorgánicos, de los fertilizantes, yo creo que primero debería de hacerse un análisis de suelo para determinar el porcentaje de fertilización o de fertilizante. Correcto. Yo justo en las clases anteriores yo siempre he hablado que es importante que uno tenga el análisis de suelo para que pueda determinar primero la textura, la estructura del suelo. La última, mire usted,
ya que nosotros mismos nos hemos convertido en una agricultura dependiente de los fertilizantes. En nuestras manos está. Uno, por usar excesivamente, otro, por no hacer el análisis. Si no hay un análisis, ingeniero, no se debería de determinar que cada cultivo hay que ver qué se sembró en la anterior siembra y ahora qué se va a sembrar. Entonces todo ello debería de trabajarse. ¿No le parece, ingeniero? Por supuesto, yo cada vez que he hecho las presentaciones, yo he dicho lo importante que es la materia orgánica como compost o como humus, pero más importante es tener la información de en qué condiciones está mi suelo y qué cosa es lo que le está faltando y qué cosa es lo que le está sobrando y cuáles son las enmiendas orgánicas que debo hacer. ¿Cuál es la conductividad? ¿Cuál es el pH del suelo? ¿Cuáles son las concentraciones de los minerales? Y eso me va a permitir a mí hacer lo que voy a mostrar en este momento. Cuando uno habla de un análisis de y ya se enfoca en un plan de fertilización, ¿ustedes le han hablado cómo hacer un plan de fertilización? ¿Les han comentado eso? Disculpe que le corte. ¿Se puedo intervenir un segundo? Sí, claro, claro. Ya, el tema es que hay que ser realistas, ¿no? O sea, siempre en todos los eventos se habla de hacer el análisis de suelo, incluso también de agua, ¿no? Y tantas cosas que da la tecnología. Pero lamentablemente estamos en una circunstancia que la agricultura no ha sido bien llevada, sobre todo la agricultura familiar, y no podemos agenciarnos de este análisis, no es tan fácil. Lo más interesante, si es que está usted en toda la disposición, debería apoyarnos a ver de alguna manera empírica cómo poder hacer esa observación, ¿no? Para poder tener una idea de qué tipo de elementos ingresar al campo de una manera práctica, porque ir al análisis es lo óptimo, ¿no? Pero hay muchas personas que quizás no van a poder hacerlo, muchos lugares donde no se va a poder hacer. Ese era mi interrogante y te agradezco, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo siempre quedo preguntándome por qué el Perú fue atractivo en los años de la agricultura, en el algodón, en la caña de azúcar, en el espárrago, en la papa. Si ustedes logran conversar con las personas antiguas, con los agricultores antiguos, el Perú exportaba tecnología de caña de azúcar, exportaba tecnología de algodón. Nosotros teníamos una variedad de Tangwish, piurana, que se llevaron al mundo, nuestra variedad propia. La caña de azúcar tenía una variedad azul Casagrande, que es una variedad nacional, que se llevaron las empresas cubanas, se llevaron las empresas de la India para producir su caña de azúcar. En el caso del espárrago, nosotros hemos sido, digamos, de aquí han venido a llevar la tecnología, la papa. ¿Por qué? Porque así como creemos que es difícil por un tema real de manejo de los cultivos, digamos, de los cultivos hoy día, no es tanto así, es un tema de actitud. Mi reflexión va en el sentido de que hoy el costo de un análisis de suelo no supera los 200 soles. Y un análisis de suelo nos permite tener con claridad las condiciones en las que se encuentra mi cultivo. Y para hacer un análisis de suelo que te va a costar 200 soles, no necesitas hacer 2 o 3. Y ese análisis de suelo te puede permitir de 3 hectáreas a 5 hectáreas. O sea, estamos hablando, en promedio, ponle 2 hectáreas y media. Si te cuesta 200 soles, o sea, ¿cuánto te va a costar cada hectárea tu análisis de suelo? Entonces yo divido, vamos a poner 200 soles entre 2.5 hectáreas, cada hectárea me va a costar 80 soles. Y esos 80 soles, ¿para cuántos años me va a permitir? En promedio, no menos de 3 años. Entonces yo divido 80 soles entre 3 años, me va a costar 27 soles la hectárea año. Y eso me va a permitir a que yo no le meta mucho fertilizante incorrectamente. Aunque yo me ahorre una bolsa de urea que hoy día está costando alrededor de 250 soles, yo ya pagué mi análisis de suelo para los siguientes 3 años.
Ya pagué mi análisis de suelo para mis 3 o 5 hectáreas. Entonces, no es tan complicado hacer el análisis de suelo. Lo que sí es un tema de hábito, de cultura, que a veces lo vemos como difícil, ¿no? Entonces, y esa información es más segura de que realmente en qué condiciones está. Entonces, yo les invito un poquito a la reflexión, a que motivemos que el análisis de suelo sea, digamos, sea muy importante, ¿no? Es como que tú salgas todos los días. A ver, por favor, ¿quién tiene el audio prendido? A ver, ingeniero, quisiera que apaguen su audio para poder escucharles bien, porque se lo está oyendo más a los que hablan y no se le oye Sí. mucho a usted. A ver, vamos a apagar los audios. Entonces, permíteme un minuto para los audios que están interrumpiendo. Entonces, el análisis de suelo realmente es una oportunidad para tener con claridad qué cosa aplicar. Miren, ¿cuál es la conductividad ideal para el compost o el abono? Ahorita les voy a mostrar esa tabla. Mira, acá tienen ustedes un plan de fertilización. Cuando yo hablo, permítanme un minuto. Cuando yo hablo de un plan de fertilización, en este caso, ¿qué es lo primero que yo debo tener en cuenta? ¿Ustedes logran ver mi pantalla? ¿Ven una pantalla de Excel? Sí, ingeniero, sí, Sí, señor. Sí, ingeniero. Todo este plan de fertilización, toda esta data que uno tiene acá, se resume en este cuadrito. Un cultivo, 6 meses. Vamos a hablar de un cultivo de 6 meses. Cualquier cultivo que se le venga a la mente. Puede ser, no sé, pues un cultivo de pan llevar, puede ser papa, podemos llevarlo a un cultivo de frutales, no 6 meses, sino 12 meses. Entonces, ¿qué es importante aquí? Lo importante en este plan de fertilización es que ustedes identifiquen minerales que van a aplicar. Nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, boro y azufre. Ustedes se dan cuenta que no todo es uniforme. ¿Por qué? Porque muchas veces la demanda de un mineral tiene su punto importante, cuánto aplicar, cuánto más aplicar. Por ejemplo, el nitrógeno, ustedes se dan cuenta que el primer mes la cantidad que yo voy a aplicar es prácticamente 27 unidades. Ingeniero. Hola. ¿Sí? ¿Tiene que presentar? Ingeniero. Sí. Escucho. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo se llama para meter el abono orgánico? ¿Es directo del corral al terreno o puedo hacer, por ejemplo, tengo que hacer un hoyo, remojando, tapar con plástico o directo al terreno el abono orgánico, ingeniero? En el caso del abono, ese se llama abono orgánico, no es el inorgánico. El orgánico son lo que tú dices, el urbano, ¿no? Pero lo mejor que uno puede hacer, tiene que tener en cuenta, primero es la materia prima, que son guano de cuy, guano de pollo, de vacuno, de gallina, guano de isla. No, Eso, ingeniero, disculpe, mi pregunta es, por ejemplo, del corral del animal, el guano del vacuno, ¿es directo llevar al terreno o hacer el... ¿Cómo te puedes, ingeniero? Por ejemplo, compost, hacer compost. Ajá, Descomponer. Descomponer. Y de ahí te vas a llevar al terreno. Lo mejor que uno puede hacer es que haga No sé cómo están así, acá no me están, o acá no me están flojos. Lo mejor que uno puede hacer es lograr hacer el compost. Yo voy a hablar de eso en unos minutos, ¿ya? Cuál es lo correcto y cómo se hace. ¿Por qué? Pero te voy adelantando. ¿Por qué es importante hacer el compost? Porque cuando tú tienes un guano de vacuno crudo, eso se llama guano vacuno crudo, y tú lo necesitas hacer compost porque el compost te nutre minerales y te mejora la estructura química física del suelo, mientras que el siguiente proceso es el humus, y el humus solamente es fuente de nutrientes, nada más. El humus es como si fuera un fertilizante inorgánico, pero te mejora, no solamente te aporta fuente de nitrógeno, sino que también te mejora la capacidad de intercambio catiónico. Pero el compost, que fue un proceso antes, te mejora la
propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas del suelo. ¿Por qué no puede ir directamente el guano hacia el campo? Mi recomendación es, y la explicación por qué no debe ir, porque cuando tú estás en materia prima y va a pasar un proceso de descomposición, lo primero que pasa es la liberación de amonio. Cuando tú aplicas agua a ese guano crudo, lo primero que hace es liberar el amonio. Y el amonio, por la misma forma de descomposición, lo que hace es subir la temperatura. Y ese proceso de subir la temperatura te lleva a tener un efecto, digamos, de estrés en las raíces del cultivo y muchas veces te lleva a un, digamos, te complica la producción del cultivo. O sea, sube la temperatura en la raíz y en algunos casos te quema raíces, en algunos casos te estresa el cultivo. Entonces es mejor hacerlo afuera. O el guano crudo. Al campo, exactamente. El guano crudo, llevarlo descompuesto al campo. Eso Ingeniero, una consulta, la última de repente. no creo. Una consulta, ingeniero. ¿Qué dirás que yo no me pregunto? Usted ha hecho un trabajo de campo. Yo no lo he logrado hacer por falta de tiempo, ¿no? Pero cuando un agricultor alterna, digamos, ha sembrado papas, y otras papas, y de pronto he visto que le ha alternado con alfalfa, unos 2 años con alfalfa. Y usted ha hecho un trabajo de investigarme si realmente el nitrógeno que está dejando la alfalfa ahí, ¿a cuánto de fertilizante o de sacos de urea está reemplazando, digamos, ese nitrógeno? ¿O no tiene que ver nada ese nitrógeno No. que ha dejado la alfalfa? ¿Tiene que ver algo? ¿Voy a disminuir la cantidad de nitrógeno o no, ingeniero? Mira, yo con toda honestidad no he podido demostrar con un análisis de suelo antes y un análisis de suelo después cuánto de nitrógeno incrementado en ese suelo. Te mentiría si lo he hecho. Pero sí hay literatura en donde dice claramente que mejora las condiciones y las concentraciones de nitrógeno. Sembrar alfalfa mejora, o sea, hay literatura, quiere decir que ya lo han hecho antes. Yo personalmente no he hecho el análisis de suelo antes, ni el análisis de suelo después para decirte, mira, tengo esta información y yo lo he hecho y he corroborado. Pero sí hay literatura que te habla con claridad que la alfalfa, y en algunos casos muchos plantas, digamos, del orden de la alfalfa, te hacen, de las leguminosas, te incorporan nitrógeno, te fijan nitrógeno al suelo, ¿no? Digamos, todas las familias de las leguminosas, todas en general, de los cultivos, te incorporan nitrógeno al suelo. Entonces, sí hay esa literatura, sí hay esa práctica, pero yo no lo he hecho, no te podría dar esa información con completud, pero información, literatura hay un montón de eso, ¿no? O sea, sí te puedo decir que sí mejora las concentraciones de nitrógeno en el suelo, ¿no? Ingeniero, no sé si puede continuar explicando el cuadro, ingeniero. Sí. Disculpa, quiero comentar, yo creo que los compañeros están haciendo perder lo que el ingeniero está explicando. Yo creo que deberían entender bien y si acaso si tiene alguna duda o inquietud al respecto del tema, preguntar, porque ahorita estamos hablando de lo que es pH y nos pasa a los abonos orgánicos. O sea, debería ser coherente para no perdernos. Y los que estamos atentos, nos estamos perdiendo, estamos yendo a otro lado. Yo creo que hay que escuchar bien y respetar también, ¿no? Sí, por favor. De acuerdo. Ingeniero, buenas tardes, disculpe la interrupción. Yo creo que me uno a la señorita Marita. Ingeniero, por favor, yo desearía que usted avance con su exposición. Las preguntas serían al final. Exactamente, al final de todo. Con la exposición, Vamos por partes. Tranquilos. Todos queremos preguntar, todos queremos aprender. Por favor. Sí, pues a veces hay cosas que nos vienen en el momento y necesitamos responder y realmente yo prefiero... Ingeniero, yo creo que al final serían las preguntas, por favor, porque yo creo que respondemos estamos aquí personas que ya entendemos
todo lo que es y estamos en el cultivo de palto. Ya, ok. Entonces, vamos por partes. Entonces, preguntamos o conversemos sobre los temas que estamos tratando. Profesor, buenas tardes. A ver, buenas tardes. Ingeniero, por favor, quisiéramos escuchar su ponencia y que la ronda de preguntas... Ingeniero, los audios, por A favor. ver, voy a tratar de pagar los audios para continuar, porque si no, no vamos a poder... sí, no, ya ver, Sí, ingeniero, ahí en el Zoom hay una opción para silenciar todos los audios, por favor. Exactamente, unos minutos. Bueno, cuando uno habla de un plan de fertilización, lo que nos permite es tener con claridad, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el estado fenológico del cultivo. Yo no puedo aplicar las mismas concentraciones de nitrógeno cuando está, digamos, en el estado ya de floración o de cosecha. Las concentraciones de nitrógeno no deben ser las mismas. Por eso que en este cuadro de resumen se habla claramente cómo baja la concentración de nitrógeno que yo debo aplicar a mi cultivo a medida que pasan los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Y como ustedes se dan cuenta, en el caso del potasio, el potasio, digamos, empieza en condiciones de 20, de 22 unidades, y luego va a subir hasta 30, 27 unidades en el mes 3, en el mes 4. ¿Qué significa? Significa que precisamente en ese momento necesita más concentraciones de potasio y es importante que uno determine cuánto debe aplicar. Este es el resumen que uno debe tener con claridad cuando habla de un plan de cultivo, un plan de fertilización. Entonces, ¿cómo logras eso? ¿De dónde llegas a eso? Lo primero que tienes que tener en cuenta es esto. Esto es lo primero que tienes que decir. ¿Cuáles son las riquezas? Y esas riquezas son las fuentes. Mira, ustedes logran acá observar exactamente en este cuadro, logran determinar que tienen fosfato de amónico, nitrato de amonio, sulfo 44, ácido fosfórico. Señor, por favor, que apagan todos los audios, porque totalmente no se escucha nada. A ver. ¿Me ayudas, por favor? Trate de apagar los micrófonos de todos, Inge, porque no se escucha nada, no se entiende. Ya, a ver, ¿me escuchan ahí? Inge, ahí en el Zoom hay una opción para bloquear a todos. Sí, le estoy poniendo, pero se desbloquea. Mute a todos. Igual. Es necesario que todos... Ya, ok, ahí quedó. Entonces, les decía que lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuáles son las fuentes. Y aquí tenemos las diferentes fuentes, pero cada fuente tiene concentraciones o riquezas diferentes. Entonces, yo no puedo determinar, yo no puedo decir, voy a aplicar un fosfato de amónico que tiene nitrógeno, fósforo, y no puedo aplicar, digamos, la urea solamente tiene nitrógeno y no tiene nada más. Pero el fosfato de amónico tiene dos elementos, tanto el nitrógeno como el fósforo. Entonces, estas concentraciones esas me va a permitir a mí decir qué elementos voy a aplicar. Entonces, yo digo acá, necesito nitrógeno, fósforo y potasio. Puedo usar urea, puedo usar nitrato de amonio, ¿no? Que también tiene concentraciones de nitrógeno y de potasio, ¿no? O en todo caso, puedo usar otras fuentes. Otra fuente de nitrógeno, el nitrofos. Solo nitrógeno y algo de potasio, 3%, ¿no? Entonces, ya cuando yo puedo determinar cuáles son mis fuentes, cuáles son mis riquezas de cada elemento, yo ya voy descartando. Primero, la fuente. ¿Qué fuente? Y cuáles son sus riquezas. Segundo, yo ya tengo que determinar qué elementos voy a aplicar cuando yo ya definí de todos los elementos que tengo, cuáles son las riquezas que voy a aplicar.
yo ya defino mi producto. Y eso me permite a mí poner las cantidades, si son kilos de productos a aplicar. Si ustedes se dan cuenta acá, dicen kilos de productos a aplicar, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi plan de fertilización mes a mes, cuánto voy a aplicar. Si yo pongo acá nitrógeno, nitrato de amonio, voy a aplicar 61 kilos, voy a agregar 28 unidades de nitrógeno. Entonces, en vez de aplicar 61 kilos, yo aplico 150 kilos por error. ¿Qué va a pasar con mi tabla de fertilización? Mira, de 28 se sube a 56 unidades de nitrógeno. Entonces, si es el mes inicial y la demanda de ese cultivo en ese estado fenológico necesita grandes cantidades de nitrógeno, estoy haciendo bien. Pero ¿qué pasa si en vez de aplicar 150 aplico 0? ¿Qué va a pasar? Solamente tengo 6 unidades de nitrógeno. ¿Por qué? Porque también apliqué el fosfato monoamónico, ¿no? El fosfato monoamónico, si ustedes se dan cuenta, tiene algo de nitrógeno y tiene potasio. Entonces, como yo estoy aplicando fosfato monoamónico, igual sigo teniendo nitrógeno. Pero mira, ¿qué pasa con mi curva de fertilización? El primer mes estoy solo en 6 unidades y eso no es lo correcto para los cultivos convencionales. Por eso es que mi tabla de fertilización aplico acá 61 unidades y mi plan de fertilización va decayendo en el caso de nitrógeno, ¿no? Eso permite que la formación de hojas de estructura inicial va a tener mucha importancia y a medida que va a pasar el tiempo, los meses, yo debo bajar mis concentraciones de nitrógeno porque ya la planta va a florear, va a producir y va a tener que cuajar. Entonces, en ese momento, ya mis concentraciones de fósforo y de potasio van a ser mayores. Eso es lo importante, tener claro fuentes, riquezas y cantidades de elementos que nos permitan definir cuáles son las unidades en cada mes, ¿no? Este es el cuadro final que uno dice, sí, yo me quedo con este plan de fertilización porque este plan de fertilización me ayuda a tener, digamos, no sé, pues 20 toneladas, 30 toneladas de palta, ¿no? Este es el plan de fertilización. Entonces, con eso ya yo tengo con claridad qué cosa debo fertilizar, cuánto debo fertilizar y cuáles son mis fuentes de minerales. ¿Ya? Hasta allí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Uno por uno, por favor. Señora, buenas tardes. Respecto a esto, buenas tardes. Señora, buenas tardes. El plan de fertilización que usted está manejando, muy interesante, ¿no? Yo quisiera saber un plan de abonamiento, digamos, en cultivo de arroz. Más o menos, ¿cómo se puede hacer un plan de abonamiento? Me gustaría que me enseñara ese plan de abonamiento que hace en palta como también en arroz. Gracias. Mira, ya, en el caso, primero que uno tiene que tener claro, como les vuelvo a decir, es la fenología del cultivo. Y entonces, para uno tener claro la fenología del cultivo, en este caso, voy a mostrarles esto de acá. A ver. A ver, veamos esto de acá. Para que tú determines qué fertilizar, cuánto fertilizar, el cultivo que sea, tienes que tener con claridad esto. Esto se llama estados fenológicos de un cultivo, ¿no? Está floreando, en el cuajado inicial. Vamos a, volvemos a... Ya. Entonces, en el caso de arroz, todos los cultivos tienen una determinada necesidad de minerales, nitrógeno, fósforo y potasio. Esa necesidad de minerales va a depender mucho del estado fenológico del cultivo para poder determinar la cantidad de nitrógeno. Entonces, aquí uno con claridad puede ver el estado fenológico del cultivo y puede definir qué minerales aplicar, ¿no? Entonces, vamos al otro plan que les mostré en antes. Teniendo eso,
quería hacer una consulta, ingeniero. ¿Se puede, ingeniero? Respecto al Sí, tema. claro. Ingeniero, la consulta sería, digamos, si de acuerdo al análisis de suelo me sale una interpretación, digamos, de la NPK. Ingeniero, en caso del nitrógeno se tiene que fraccionar. ¿Es cierto, ingeniero? Claro, por eso precisamente, mire, ahorita les voy a, nos estamos entendiendo, porque como le digo, primero determinas el requerimiento de minerales. ¿Cuánto necesito? Vamos a poner aquí, en este plan que hemos definido, que es en el caso de Palto, para este ejemplo, ¿ya? Aquí lo voy a poner. Ya, vamos a compartir. Miren, en este caso, lo primero que yo determino es aplicar, acá dicen claramente, ¿logran ver este cuadrito? ¿Estamos viendo? Se nota, ingeniero, se Sí. nota. ¿Qué dice acá? Requerimiento. Eso es lo que parte uno de decir, ¿cuánto debo aplicar? 96 de nitrógeno, unidades estamos hablando, 36 unidades de 36 de fósforo, 126 de potasio, 25 unidades de magnesio, 25 de calcio, boro 0 y azufre 20 unidades. Esto es lo primero que uno tiene que identificar, requerimiento de minerales. Y luego de eso, ya yo tengo que hacer mis cálculos con mis fuentes para determinar que el nitrógeno, como ustedes se dan cuenta acá, el nitrógeno está compartido. Las 96 unidades, yo no le he aplicado todo en el primer mes. 26, 25, 21, 13, 5, 4. Y finalmente esto me suma 96 unidades. Entonces, ¿estoy cumpliendo con lo que me dice mi fuente, mi requerimiento? Sí. ¿Cuánto necesito? 96 unidades. ¿Cuánto le he aplicado? Partido. 96, 25. Esto es un plan de fertilización, digamos, lo correcto, lo óptimo, que uno puede hacer a través de un fertirriego, ¿no? Escucho. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Unidades a qué se refiere, ingeniero? Disculpe la molestia. Primero que está interviniendo. Ya, le preguntaba, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, los usuarios, o perdón, los agricultores, hoy en día funegan bastante las chacras, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, el valor nutricional es más pobre. Entonces, se recomienda, por ejemplo, que se eche más elementos como compost, nitrógeno, potasio, fósforo, roca fosfórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cafetales, creo que la parte principal para mejorar la producción es la post cosecha. De ahí parte, creo yo, la mejora de la producción de los cafetales. Ya. No sé si no entiendo la pregunta. No entendí la pregunta. Ingeniero, una consulta. Espera, estamos con ¿No le parece que los requerimientos de fertilizantes debería de ser de acuerdo a la exigencia de la misma planta? Exactamente. Eso es. O sea, tú te vas a una fuente bibliográfica y hoy día las fuentes bibliográficas te dicen cuánto requiere un cultivo para producir palta, 30 toneladas, necesita tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio. Ese es el requerimiento. Pero si tú en tu análisis de suelo, ponte el análisis de suelo, tú en tu análisis de suelo tienes 5 unidades de nitrógeno, 8 unidades de fósforo, tú no le vas a poner a aplicar 96, ya vas a restar, entonces vas a restar 96 menos 5 unidades, ya vas a aplicar 91, 90 unidades. Por eso es que es importante tener un análisis de suelo, ¿no?
Entonces, y ese requerimiento lo fraccionas dependiendo del estado fenológico mes a mes, para que tu nutrición sea la más correcta mes a mes. ¿No? ¿Me lo entender? Sí, ingeniero, está claro. Ingeniero, una consultita. ¿Me escucha, ingeniero? Ya, bueno, ingeniero, una consulta. En este caso, de acuerdo al tema que está sí, poniendo, por la mía es favor. el punto, por favor. Ingeniero, en este caso, por ejemplo, es para riego, no, es fertirriego, ¿no? En el caso que nosotros no contásemos con fertirriego, también tendríamos que optar por otros fertilizantes que en este caso se puedan asimilar en un periodo de 3, 4 meses. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, tendríamos que elegir otros que se pongan disponibles en ese tiempo. ¿Cuáles serían, ingeniero? Por eso, aquí he puesto una serie de fuentes en donde vemos con claridad que no todos son fertirriego. La urea no es fertirriego, ¿ah? La urea es para una fertilización convencional. Ácido fosfórico sí, es una fuente solo a través de riego por goteo, porque no puedes aplicar el ácido fosfórico como una fertilización normal. Pero en el caso de la urea, ustedes ven acá, mira, tienen urea, tienen el fosfato de amónico, que el fosfato de amónico tiene la particularidad de ser para riego por goteo o para fertilización convencional. Nitrato de calcio lo pueden aplicar para riego por goteo o para fertilización no convencional. Entonces, aquí en este cuadro tienen varias fuentes que te permiten definir cuáles son las correctas para el método de fertilización. Y con esa riqueza de minerales yo lo distribuyo mes a mes. Ingeniero, buenas noches, una consulta. Aló, ingeniero, ¿me escucha? Hola, te escucho. Bien, ingeniero, mira, ingeniero, una consulta, ya el análisis de suelo debe ser por campaña, por ejemplo, en producción de paltos, o cómo debe ser, una vez al año o por años. ¿Cómo sería, ingeniero, por favor? Pero les dije en antes, ya. No estamos atentos. Análisis de suelo permite para un área de 3 ¿Nos escucha? Se va la señal, ingeniero. No se la escucha. No se escucha, ingeniero, no se escucha muy bien. Ingeniero, Que su señal está media mal, no se escucha nada. Se escucha entrecortado, ingeniero. Ingeniero, no se escuche el audio, por favor. Por favor, amigos, No al final se pueden hacer las escucha preguntas. nada, ¿Ahí me escuchan mejor, no? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, mejor. El análisis de suelo les va a permitir a ustedes para un área de 3 a 5 hectáreas. Es un análisis de suelo. Y que el análisis de suelo te va a permitir como mínimo 3 años, dependiendo del tipo de cultivo. 3 años cuando hablamos de un frutal. Pero si hablamos de un cultivo anual, que es un arroz, que puede ser, digamos, no sé, pues, tubérculos, o puede ser papa, no va a servir tu análisis solo para 3 años, tu análisis solo tiene que ser año a año. Entonces, pero es importante tener como claridad eso, un área de 3 a 5 hectáreas y no menos de 3 años, ¿no? Ese análisis de suelo te permite, digamos, tener esas características, entonces sale económico, sale muy económico. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez. Amigo, mire,
para un suelo franco arcilloso, ¿cuál sería el programa de fertilización para un cultivo de maíz? Ya. Ingeniero, disculpe, caramba, que la molestia. Yo pienso que las preguntas deberían de hacerse al último, ¿no? Porque usted está explicando y le interrumpen y se pierde absolutamente toda la hilación. Vamos a dejarlos al final las preguntas. Vayan anotando o escriban en el chat y ahí vamos respondiendo. ¿Ya? Porque si no, no vamos a seguir avanzando y no vamos a terminar la capacitación. Ok, entonces volvemos a lo mismo. Lo importante es el requerimiento, saber repartir muy bien las cantidades de minerales dependiendo del cultivo, dependiendo del estado fenológico, y tener en cuenta en qué momento necesitan más fertilizantes, de qué mineral y en qué momento no. Eso es clave para un plan de fertilización. Estamos hablando de una fertilización inorgánica, que es totalmente diferente a una fertilización orgánica, y que aquí no solamente es para riego por goteo, aquí también hablamos para cultivos convencionales, para forma de fertilización convencional, ¿no? Como les vuelvo a decir, el nitrato de amonio es muy dócil, que lo puedes usar para riego por goteo o también lo puedes usar para fertilización normal, que hacemos 2 o 3 fertilizaciones por campaña. En el caso de la urea, por lo general no se usa por riego por goteo, entonces también tienes en este plan de fertilización como fuente, ¿no? Para una fertilización convencional. Eso es básicamente respecto a un plan de fertilización. Vamos a volver al tema de la capacitación, en donde uno dice que es importante el abono orgánico o el abono inorgánico, ¿no? Entonces, quiero que veamos esto. A ver. Entonces, cuando uno tiene claro, en el caso de una fertilización orgánica y una inorgánica, la fertilización inorgánica o la artificial, si bien es cierto, aporta muchos minerales, pero a la vez no mejora la estructura ni química ni física del suelo, por lo cual no es, digamos, lo óptimo, pero sí es lo más, digamos, económico y lo que más tenemos a la mano, ¿no? Hoy día que los fertilizantes se han disparado por las nubes, la gente está migrando a usar guano de isla, están migrando a usar otras fuentes nutricionales para los cultivos. Y cuando uno habla de la estructura del suelo, claramente ver una persona delgada y una persona gordita, se te viene a la mente en el tipo de suelo. Un suelo arenoso no tiene capacidad de intercambio catiónico, por lo tanto no retiene minerales disponibles para el cultivo. Sin embargo, un suelo arcilloso, franco y mucho más con compost, tiene la capacidad de intercambio catiónico más fuerte y a la vez te permite tener más disponibilidad de minerales para el cultivo. Ahora, ¿qué significa capacidad de intercambio catiónico? Como su nombre dice, capacidad de intercambio catiónico. Es la forma que el suelo tiene como poder, digamos, fijar o retener, la palabra sería retener los minerales y tenerle disponible para el cultivo cuando el cultivo lo necesite, ¿no? Eso es tener mayor capacidad de intercambio catiónico en los suelos arenosos, nunca va a ser superior a los suelos arcillosos y los francos. Y cuando tiene compost, tiene mejores condiciones químicas, ¿no? Esto te define con claridad la estructura del suelo. La estructura del suelo es arcilla, es limo y es arena. Si ustedes se dan cuenta acá, los tamaños de las partículas es de 0.5 hasta 2 milímetros. Mientras que en el caso del limo, tú tienes de 0.02 a 0.5 milímetros, mucho más pequeño. Y en el caso de la arcilla, menor a 0.2. Permíteme un minuto, por favor. ¿Quién está haciendo su lonche? Te invito, por favor.
Ahora sí pueden hablar, no está el ingeniero. Hay un grupo de WhatsApp que creo que compartieron al inicio de la charla. Los que estaban hablando, los que estaban haciendo bulla, ya no hacen. Ahora deben hablar los que hacen tantas preguntas. Bueno, discúlpeme, lo que pasa es que estaba viendo unos temas. A ver, entonces les decía que la estructura del suelo, cuando es arena, es limo o es arcilla, ustedes tienen que calcular los diámetros de esa estructura del suelo. A medida que la estructura es arena, es más gruesa, por lo consiguiente la capacidad de intercambio catiónico no es mayor, a diferencia de una arcilla. Entonces, cuando uno va, esto es un triángulo estructural, uno puede definir en el análisis del suelo qué tipo de suelo o de estructura estoy usando. Y eso te permite en definir qué fertilizante debo usar. Si yo tengo una estructura, digamos, mucho más concentrada o más cercana a arena, yo no voy a usar una fuente de, digamos, un nitrato de amonio que es muy volátil comparado con una urea. Entonces, por eso es importante saber qué estructura de suelo tengo. ¿Y eso quién te lo dice? El análisis de suelo, ¿no? Entonces, si yo tengo una estructura más gruesa, no puedo usar una fuente de fertilizante muy muy soluble, lo cual te va a permitir que no retenga el suelo y por lo tanto estás botando la plata ya sea a través de percolación o a través de evaporación. Entonces, en el caso de los guanos orgánicos, ustedes se dan cuenta que yo les decía que en el caso de un abono convencional que puede ser la gallinaza, no supera el 5%. Pero mira lo que pasa con el guano de isla. La concentración de nitrógeno en el guano de isla es de 10 a 14%. O sea, quiere decir que en 100 kilos de guano de isla yo tengo 14 unidades de nitrógeno. Y en 100 kilos de urea yo tengo 46. Vamos al cálculo que hoy día cuesta. ¿Cuánto está costando un saco de urea en el mercado? Un saco de urea está costando alrededor de 220 soles. Para yo tener 46 unidades, yo tengo que gastar 440 soles. ¿Cuánto cuesta una bolsa de guano de isla? En el mercado está costando entre 35 a 40 soles. Vamos a ponerle 40 soles. Para yo lograr tener 46 unidades de nitrógeno, tendría que aplicar prácticamente 3 bolsas de guano de isla. Entonces, 3 bolsas y media por 40 soles, me cuesta 140 soles. No, perdón, discúlpame. José, el guano de isla, yo estuve en una reunión la semana pasada con la gente de Agrorural. 60 soles. 60 soles. Ya, vamos a ponerle 60 soles. En origen, o sea, más el flete, el transporte. ¿Más el flete? ¿75? Claro. ¿65? Pues no tanto. 5 soles más por bolsa, ponle pues. Ya, vamos Depende de la 65, distancia, ¿no? Depende de la distancia. 65. Puede ser. Ya. Si cuesta 65 soles, 46 unidades de nitrógeno me va a costar en guano de isla 227 soles. ¿Y en urea cuánto me costaba? 440. ¿Se dan cuenta de la diferencia económica? Y no solamente en el caso del guano de isla, yo estoy aportando fuente nutricional de nitrógeno, sino a la vez yo estoy aportando, en este caso, mejora la estructura, tanto física, química y biológica del suelo. Entonces, ¿dónde debemos de migrar? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Hacia dónde debemos ir? La respuesta es automática. Donde debemos ir es básicamente a los abonos orgánicos, sino que el hábito, la forma como hemos venido comercial, adaptándonos a la parte comercial los últimos años, nos ha arrastrado a que dejemos de mirar los abonos orgánicos y pensemos a ver los abonos inorgánicos, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes que no es que no puedo hacer yo eso? No, al contrario, ahí está la plata, ahí estamos perdiendo el dinero. Entonces, para uno definir qué fuente nutricional voy a aplicar, tengo que tener como claro esto. Se llama riqueza de nutrientes. La riqueza de nutrientes me permite identificar cuáles son las concentraciones de cada elemento
Y miren, y en este caso el guano de isla tiene 12% de fósforo. O sea, no solamente me sale muy económico el nitrógeno, sino que aparte de eso, estoy aplicando fósforo, mientras que la urea no. La urea no tiene eso. Entonces, no es irreal lo que estamos hablando. Son cosas que simplemente hay que tener el conocimiento para poder comparar los costos que tenemos. Esto es el presente y esto es el futuro. Hoy día... ¿Sí? Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, pero quiero terminar, dígame. Mire, bueno, estoy escuchando con el tema de... Buenas tardes. El guano de isla. Profe, al último las preguntas, Sí, por favor. Por eso quería... A ver, dejemos ya, déjame 10 minutos. Efectivamente, el guano de isla, bueno, tiene... Las preguntas al último. Las Ya, bueno, preguntas. ya, entonces siga nomás. Siga, profesor, siga nomás, al final ya. Por favor, al final conversamos, ¿ya? Esto es lo que pasa hoy día y lo que muchos hemos dejado de mirar. Hay compañías que están vendiendo el compost, digamos, ya listo para el uso, ¿no? Aquí hay una bolsa de una marca. Eso es el futuro. El futuro es dejar de aplicar grandes cantidades, que eso lo hacemos ahora. Mira, el guano crudo, que no es lo correcto, porque aquí está la explicación. ¿Por qué no es correcto? Miren, esto es una lectura de temperatura que pasa en los procesos de descomposición. La primera fase es la descomposición y la segunda fase es la fase de la formación de humus. Entonces, cuando mi guano, temperatura dice acá, mira, en la segunda semana llega hasta 70 grados. Imagínense este cultivo de palto o cualquier cultivo que ustedes vean, tener 70 grados en el suelo y que la planta esté ahí. O sea, imagínense el estrés que la exponemos nosotros a la planta, ¿no? Y miren, esto es real, esta es la temperatura. Llega a subir hasta 70 grados y termina en promedio entre 30 grados, que digamos igual sigue siendo alto. Entonces, claramente está que no podemos usar nosotros un guano crudo, pero sí lo hacemos hoy día, y que lo mejor es que usemos un guano descompuesto que ya se llama compost o ya se llama humus. Bueno, hay algunos beneficios, saqué de una marca. En el caso de las características, los beneficios microbiológicos de un estiércol crudo no existe porque está en proceso de composición, mientras que un abono ya descompuesto sí tiene, ¿no? Sí te aporta valores, digamos, de microorganismos, ¿no? Bueno, en este caso del Global Gap es una marca que tiene y que no tiene, pero no nos incumbe en el caso del guano crudo y guano descompuesto. Pero miren, cuando tú aplicas el guano crudo, aquí este guano está con algunos desechos de semilla, de maleza, de semillas que no necesitas para el campo, y como ya viene directamente incorporado con el compost, tú mismo estás incorporando maleza al campo, mientras que aquí, por este proceso de descomposición que supera los 70 grados, ya no tienes fuentes de maleza que contaminen tu cultivo, ¿no? Obviamente que en el caso del compost, ya le aplicaste esa agua para terminar el proceso de descomposición, mientras que en el caso del guano no. El guano necesita meterle agua, entonces si tú le metes al campo guano crudo, ese guano va a necesitar agua para descomponerse y a la vez tu cultivo necesita agua para sobrevivir. Entonces, este guano crudo va a hacer competencia con el agua disponible para el cultivo. Entonces, al final, compite con agua un guano crudo y un guano compuesto no. Y obviamente, pues, la cantidad de mano de obra que necesitas para aplicar 30 toneladas de guano crudo y aplicar 5 toneladas de compost es menor, entonces tus costos van a reducirse, ¿no? Eso es lo que podría, digamos, comentarle respecto al abono inorgánico y los abonos orgánicos. Ustedes tienen
Ahora sí ya podemos, digamos, compartir preguntas, pero que vengan al tema, ¿no? Al tema que quieran ustedes entender y aprender para yo poder ser claro, ¿no? No me vengan con preguntas que no van al caso. Lo primero que voy a hacer, voy a responder las preguntas que están en el chat. A ver, vamos a empezar por la última pregunta. ¿Cuánto tiempo después de la aplicación actual actúa el guano de isla? Por lo general, los guanos crudos, si ustedes se dan cuenta aquí en esta tabla de temperatura, los guanos crudos ya están estabilizándose en la tercera, cuarta o la quinta semana, pero ya está en proceso, digamos, más maduro en la séptima semana. Quiere decir que en 2 meses. Entonces, tu guano para que ya pueda estar en proceso de descomposición o descompuesto para el cultivo, mínimo 2 meses, dependiendo de cantidad de agua y temperatura que te permite descomponer esa materia prima, ¿no? Otra pregunta, en la agricultura sustentable y sostenible, no entiendo lo que dice en la agricultura sustentable y sostenible, nada más. ¿Qué quiso preguntar? Lo dejamos al final. Acá hay otra pregunta. Ingeniero, si fuera tan amable, ¿nos puede compartir su cuadro? Claro, sí, lo voy a compartir, lo voy a dejar con el responsable del área, ¿no? ¿Cómo saber qué minerales necesita en cada etapa fenológica del cultivo? Eso, como les dije anteriormente, cada mineral tiene diferentes requerimientos o concentraciones por el estado fenológico del cultivo, en este caso del palto o cualquier sea. Inicialmente, los cultivos necesitan generar estructura de hoja, de tallo, entonces las cantidades de nitrógeno son mayores, generalmente, no siempre. Y en el caso de la floración necesitan más fósforo, y en el caso del potasio es cuando ya está en maduración, necesitas mucho más potasio. Entonces, no es, hay que tener con claridad en qué momento, qué elemento necesito más y qué elemento necesito menos. Y eso, hay mucha teoría respecto a esos estudios de cultivos de gran exportación, ¿no? Lo podemos encontrar, digamos, en la literatura, en internet hay bastante. En el caso de algunos cultivos no existe literatura, pero tiene que tener la lógica. La formación inicial de estructura, de hoja, de tallo, son iniciales. Entonces ahí tengo que aplicar más nitrógeno y bajar las concentraciones de fósforo y potasio. En el caso de calcio, generalmente debe ser, generalmente, no estoy hablando siempre, debe ser uniforme todos los meses. ¿Por qué? Porque el calcio necesita en todas las formaciones de la estructura, ya sea en hoja, en tallo, en flor o en fruto. Entonces tratas de aplicar todo el tiempo cantidades estables de calcio, de boro, para que tu cultivo, digamos, tenga mucha más capacidad de producción, ¿no? Dice, ahora, otra pregunta. ¿Cómo saber, ingeniero, cuánta distancia del tallo se aplica el abono orgánico o inorgánico? En los frutales, la copa de un árbol es, digamos, la circunferencia del árbol. Siempre a esa altura, ustedes escarban y van a tener raíces o raízuelas, que le llaman muchos, o raíces secundarias, que son los pelos absorbentes que tienen la mayor capacidad de absorción de los minerales. Entonces, a la altura de la copa de un árbol, yo más o menos a esa altura puedo generar una circunferencia y aplicar mi abono, ya sea orgánico o inorgánico. Eso es más o menos, digamos, una referencia para aplicar. ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas? Bueno, las más creíbles que tengamos, queramos o no, son SENASA, son INIA, pero existen muchas fuentes respecto a las riquezas o concentraciones que requiere cada cultivo. Pero no hay nada mejor que uno mismo tenga el criterio con la experiencia, ¿no? ¿Cómo se hace un análisis de suelo para la extracción de la tierra? Un análisis de suelo hay varias formas y mecanismos.
lo más recomendable es que tú tengas primero tu área destinada. 3 hectáreas, 1 hectárea, 4 hectáreas. Lo primero que tienes que hacer es identificar tu terreno. Caminas, porque obviamente el que va a sacar el análisis de suelo no conoce su terreno, pero los que sí están en el campo, sí conocen el terreno. Entonces, el que va a sacar el análisis de suelo tiene que ir con el que conoce el terreno y que te vaya identificando zonas que son distintas a las demás, más pedregoso, más limoso o más húmedo, para que eso sea un punto de extraer una muestra. Entonces, primero, identificas el área. Segundo, recorres el terreno para identificar zonas de diferentes texturas a toda tu área. Tercero, tienes que tener como claridad qué cultivo vas a sembrar. Si vas a sembrar un frutal, los frutales tienes que tener 2 análisis de suelo, a 15 o 20 y a 30 o 35, dependiendo qué cultivo vas a sacar, vas a sembrar. Entonces, si tú vas a hacer un frutal, tienes que tener 2 muestras, a 15 o 20 y a 30 y 35, ¿no? Para que tú puedas determinar la profundidad, ¿no? La profundidad de la muestra del suelo, ¿no? Y otra cosa que tú debes tener como claridad es que tu análisis, tu muestra de suelo, lo distribuyas en todo el campo. Sacas de forma homogénea en todo el campo y en esos puntos que encontraste diferencia, lo sacas también. Una vez que sacas, ya sea a 15 centímetros, tienes que sacar todas las muestras a 15 centímetros. Esa sería tu muestra en la altura 15 centímetros y la otra va a ser en 30 centímetros. También vas a determinar, perdón un ratito. Entonces, la otra es que tú puedas determinar la segunda profundidad. Toda, digamos, tú sacas unas 10 muestras, ya sea en zigzag, ya sea a través de la parte homogénea del campo, sacas 10 muestras a 15 centímetros, todas esas al final las combinas y terminas sacando 1 kilo o 1,5 kilos. Lo mismo en la otra profundidad, que va a ser 30 centímetros, sacas todas tus muestras en todo el campo, lo mezclas y vas a tener 1 kilo o 1,5 kilos como muestra. Siempre tienes que tener la seguridad de que esa muestra no se contamine con restos vegetales o con otras profundidades para que tu muestra sea lo más preciso que necesites, ¿no? Esas son algunas características fundamentales para sacar tu análisis de suelo. Otra pregunta dice, ingeniero, mi consulta es cuánto tiempo debemos suplir los nutrientes que necesita la planta y en caso de análisis foliar, ¿cuál sería mejor, un análisis de suelo o un análisis foliar? Cuando uno quiere sacar un análisis foliar, también es parte de los requerimientos para identificar un buen plan de fertilización. Tu análisis foliar te determina qué cantidades ha podido extraer la planta del suelo de lo que tú fertilizaste. Entonces, generalmente pasa que mi suelo tiene una sintomatología de deficiencia de calcio y yo saco mi análisis foliar y encuentro precisamente que el calcio está en concentraciones bajas, me va a exigir a mí que yo lo que asumía que estaba pasando, estoy seguro que debo aplicar más calcio. Pero suele pasar que mis concentraciones de nitrógeno son súper altas y yo sigo aplicando nitrógeno y el plan de fertilización decía que debo aplicar más nitrógeno, entonces me permite ajustar y debo bajar las concentraciones de nitrógeno. Entonces, el análisis de suelo, el plan de fertilización y el análisis foliar con el análisis de agua son herramientas que interactúan y te permitan cada vez tener una mejor precisión de tu plan de fertilización. En el caso del cultivo de café, fertilización orgánica, ¿qué elementos podemos usar para un franco arenoso? Hay varias fuentes están usando bastante la roca fosfórica, usaban mucho el guano de isla, porque en el caso del café, del cacao, tratan de hacer cultivos orgánicos
y son, digamos, fuentes que están consideradas como orgánicos, ¿no? Entonces, yo precisaría a la persona que me hizo la pregunta respecto al plan de fertilización en café. Yo tengo mi número, están abajo, por interno les puedo ayudar sin ningún problema, ¿no? Lo mismo como está pidiendo en el caso de arroz, también les puedo ayudar, ¿no? Ok, me gustaría que me faciliten el cuadro. Sí, les voy a pasar el cuadro de Excel. ¿Cuál es su línea en el WhatsApp? Le voy a dejar mi número, cualquier cosa. Ingeniero, una consulta. Con respecto al cultivo de palto, ¿cuántas aplicaciones de fertilizante sería lo recomendable? Recuerden que tienen dos métodos de fertilizantes. Fertilización convencional y la fertilización a través de un fertirriego, a través de un sistema de riego. En el caso de la fertilización convencional, lo correcto es tratar en lo posible de partir la mayor parte que puedan. 3, 4, 5. Pero muchas veces por costo no lo suelen hacer, ¿no? No suelen hacer eso por costos. Entonces lo mejor que pueden hacer, o lo mínimo que deberían hacer, es 3. Después de la poda, inmediatamente después de la poda, hay una generación de raíces. Antes de floración, preparando ese fertilizante para la floración, y cuando ya está, en el caso de los frutales o en el caso de la palta, cuando ya está, digamos, cuajado, que necesitas el llenado del fruto. Con esas 3 partes en frutal sería lo mínimo que deberíamos hacer. Pero si tú puedes partirlo mucho más, sería más recomendable, ¿no? Pero el costo de mano de obra aumenta. Esas son todas las preguntas que habían en el chat. Bueno, yo levanté la mano. Yo levanté la mano, a ver si me dan, por favor. Señor Walter, estamos. Correcto. Ya, ok. Gracias, José. A ver, yo quiero hacer un comentario respecto a esta. No, justamente deje ese cuadrito que estaba en el cuadro de temperaturas, por favor. Exacto, eso. Esto es bien importante. Y esto es lo que los agricultores deben entender, que la temperatura de un guano fresco colocado en la planta va a afectar tremendamente la absorción, y la temperatura les va a hacer sufrir a sus raicillas. En el caso del palto, sobre todo porque las raíces son muy superficiales, ¿ya? Pero el otro tema era el cuadro anterior que hayas puesto de esta materia orgánica de Malki, si no me equivoco, ¿no? Ahí observamos que, mira, yo conozco a todos los productores de compost, casi a todos, y más los que tienen el producto teóricamente estandarizado, bien posicionado en el mercado, con teóricamente ciertas certificaciones, pero ninguno pone cuál es la conductividad eléctrica de su producto. Exactamente. ¿Ya? Eso es, no sé por qué, o le tienen miedo o no le tienen confianza a su producto. Y lo digo con toda certeza, con absoluta certeza. Yo produzco compost, creo que ya en la anterior conversación lo hemos comentado. Yo produzco compost en Chincha. Y mi compost tiene una conductividad eléctrica que fluctúa entre 1.71 y 2.03. Perdón. No creo, No, aquí está, discúlpame. La conductividad eléctrica estaba entre 1.76 y 2.10 decisiemens por metro. ¿Ya? Lo que estaba comentando el nitrógeno. El pH está entre 6.8 y 7.1. Entonces, ¿por qué está mi conductividad eléctrica tan baja? Y lo vuelvo a repetir, yo uso 50% de estiércol de vacuno y el otro 50% es materia vegetal. De esa materia vegetal, más o menos la mitad corresponde a frutas, a cítricos básicamente, además de granadas, mandarinas,
un poco de alcachofa, mango, qué sé yo, paltas también, ¿no? Todo descarte de agroexportación. Entonces, esa composición a mí me permite llegar a esa conductividad eléctrica bien baja. Esos otros estiércoles trabajados, tipo el que has mencionado anteriormente, eso es estiércol de pollo o de gallina, de pollo básicamente. Yo conozco su planta de proceso. Eso tiene hartísima cascarilla de arroz, que la compostan y después de compostarla, curiosamente la pasan por un túnel de secado como si fuese harina de pescado y después la terminan moliendo con un molino de martillos. Entonces embolsan un producto que es guano seco de pollo, previamente compostado, y la cascarilla de arroz la muelen para no hacerla notar, ¿no? Entonces eso es básicamente el proceso de ellos. Pero el problema está en que lo secan. Yo no entiendo por qué secar. La actividad microbiana se va a detener y se va a anular. Llega al suelo y no funciona. La actividad microbiana no va a ser, la población bacteriana no va a funcionar. No va a funcionar. Alguien me está pidiendo mi teléfono, ahí lo he puesto en el chat anteriormente, pero en el grupo también están mis teléfonos. Lo vuelvo a poner nuevamente. Muchas Dígame. gracias por el aporte, efectivamente. O sea, lo que pasa es que hay un mito respecto a la conductividad eléctrica de los abonos orgánicos. Es un mito, para mí es un mito, porque recuerdo que la conductividad eléctrica es la concentración de sales que necesita o que tiene una fuente. Pero resulta que son varios minerales que contienen, que te ayudan a que la concentración o la conductividad eléctrica sea promedio como la que tiene usted, o en algunos casos más altos. En el caso de, yo he visto en el caso de algunas fuentes de compost han llegado hasta 14. Pero no es que sea rico en minerales, sino que resulta que hay unos minerales que no son los más adecuados para el cultivo, que te sube esa conductividad eléctrica. Por eso es que digo que es un mito, porque no lo quieren poner, porque se asustan cuando superan el 2, 3. Y claro, superan porque precisamente elementos que no necesita el cultivo y que dañan al suelo contienen estas composteras, ¿no? Pero sí, es mejor tener un compost que un guano crudo aplicar, precisamente por este proceso en donde solo la temperatura te supera el 70 grados, que eso te estresa el cultivo y finalmente... Bueno, permítame, discúlpame, José, que insista en esto de la conductividad eléctrica. Lo que ocurre es que tú sabes que crear un correo exclusivamente para los alumnos. La Lidia, por favor, apague su micro. Cojo de 10:30. Quieren aprender, escuchen pues. Entonces, lo que ocurre es que la gran proporción de compo o de pseudocompo que se produce y se distribuye está hecho Ingeniero, por favor, ese tema de compost, cómo prepararse, lo que estaba diciendo usted también que va a hablar. Déjenme que les enseñe pues. Entonces, en única es guano lavado. Eso es guano de vacuno, es verdad, pero es simplemente mojado, lo voltean, lo vuelven a mojar, lo siguen y lo tienden para enfriarlo. O sea, le detienen el proceso biológico lo detienen y al final entregan un producto de altísima conductividad eléctrica. Yo he visto desde el más bajo 9 y el más alto 16 o 15, si no me equivoco, cercano a 16. Bueno, la persona que pregunta cómo hacer un buen compost, pues ahí tienen mi teléfono, si gustan, me llaman, me contactan, yo les indico, porque tampoco es fácil esto narrarlo en un minuto, ¿no? Permite. Yo Gracias, encantado ingeniero. de enseñar. Muchas gracias por su aporte. Gracias. Otra pregunta, por favor, otro comentario. Aló, sí, buenas. ¿Sí? ¿Aló? ¿Se me escucha? El detalle está en el compostaje. Me han comentado que se le está aplicando microorganismos eficaces para acelerar, en el caso de un producto comercial, el LM1. ¿Es verdad eso? ¿Es positivo aplicar ese producto para ayudar al compostaje? Acelera los procesos de composición, pero eso, digamos, lo que yo he visto, yo he trabajado mucho en tema de compost,
lo que hace es acelerarte el proceso de descomposición. Pero ¿cuántos días te acelera para tener un buen compost? Pues un buen compost necesita tener unas concentraciones de riqueza, digamos pH, conductividad adecuada, y eso te permite, ¿no?, que tengas como claridad qué tipo de compost tienes. Estos, digamos, elementos externos que ayudan a acelerar el proceso de descomposición aportan, pero no más de 10, 15 días. Al final, digamos que se usan, son buenos, pero no te ayudan mucho de lo que necesitas. Pero sí usan, ¿no? Sí se usan para Ahora, acelerar pequeño. el proceso de descomposición. Ya, y una última pregunta, el tema del guano de isla, bueno, quien te habla no lo he tenido a bien utilizar no ha sido muy comercializado por acá por el norte del país, ¿no? Por acá, la zona de Chepén. ¿Cuál es su manejo en un cultivo de arroz? Por decir, claro que hasta el día de hoy no nos llega, ¿no? Está más distribuido, creo, a la parte de la sierra, me parece. A pesar que dicen que ya lo están dejando más acá en el Perú, la cantidad en vez de estar exportándolo, ¿no? Pero ¿tienes una idea o sabes del manejo del producto? Porque eso creo que ya no lo composta, ¿no? Va directo al campo, me parece. ¿Puedes hacerme una ligera explicación? Sí, claro. Lo que pasa en el caso del guano de isla, la particularidad que tiene el guano de isla es que en el proceso de descomposición no te genera la temperatura o el golpe de temperatura que tienen los otros guanos. Esa es una de las características por la cual estamos habituados a usar crudo, pero no es lo correcto. O sea, no es lo correcto, porque desde el proceso de tú aplicar un guano hasta que tengas compost o tengas humus, pasa no menos de 60 días. Entonces, aplicarlo en el suelo tiene que ser antes de la siembra. Si tú lo vas a aplicar crudo, mucho antes, ¿no? Eso es lo que yo he visto. Usan en Amazonas, han estado usando bastante. Bueno, de lo poco que había, usaban el guano de isla, porque en esa zona ya están migrando al tema de inorgánicos, pero ahorita con el peso está nuevamente el guano de isla. Aplicar antes del almácigo, en la preparación del terreno, ahí aplican el guano de isla para que luego hacen una especie de rotovator y mezclan el suelo con el guano de isla para de ahí hacer el riego y después hacen la siembra del almácigo, el trasplante del almácigo, ¿no? Eso he visto. Y en el pleno del trasplante del almácigo hacen sus primeras aplicaciones de herbicidas preemergentes, ¿no? Los selladores que le llaman. Claro, pero o sea, la pregunta en sí está en el trasplante. Ya estás trasplantado y vas a reemplazar un poco de nitrógeno, el químico, por guano de isla. O sea, ¿se coge y se volea directo o cómo tienes eso? Sí, o sea, lo correcto es aplicar antes. Lo correcto es aplicar antes, porque tú vas a aplicar el guano cuando tienes las pozas llenas de agua, va a flotar, no va a interactuar con el suelo, no vas a hacer que ese guano crudo se descomponga, ¿no? Bueno, bien tu información, porque la mayoría están con la idea de que lo van a coger como la URI y lo van a tirar a los campos. Incluso he visto videos que lo hacen así, pero no sé en qué forma. En el caso de la urea, claro, en el caso de los fertilizantes orgánicos. No, sí, no, que te comento que algunas personas están con esa idea de que lo van a aplicar en la misma forma que lo hacían con la urea, ¿no? Pero claro que me entendieron así, ¿no? Ya. Entonces va a ser un poco complicado aplicar porque la mayoría no incorporan. No. El cultivo está instalado ya está, ahí no se puede ir, ¿no? Ingeniero, una consulta. Mira, una consulta. Levanté la mano. Ingeniero, Ingeniero, buenas noches. Le habla Raúl de Niño de Humán de Abancay. Quería consultarle sobre el guano de isla. Me dice, bueno, el guano de isla tiene buena cantidad de nitrógeno, ¿no? Pero lo que quería saber es, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando. ¿Aló? Ya, perfecto. Con respecto al guano de isla, tiene alto porcentaje de nitrógeno, pero lo que quería saber es, bueno, he escuchado en algunas reuniones o capacitaciones de que el guano de isla tiene, es un poco alcalino, ¿no? Tiene alcalinidad, entonces no sé si esa parte podría explicarme, porque también hay terrenos que no son, bueno, son alcalinos, ¿no? Entonces no sé si eso se podría aplicar, eso afectaría un poco, ¿no? Las plantas, no sé si tiene algo, ¿podría explicarme eso, por favor? El hábito de usar el guano de isla en la selva, porque ha sido un hábito usar el guano de isla en la selva,
es precisamente porque tiene alcalinidad el guano crudo. Guano crudo. Recuerden que cuando es un compost o cuando es un humus, ya hace el efecto buffer. Es totalmente diferente. Pero el guano crudo tiene, digamos, lo traen del mar, pues entonces no solamente traen el guano, sino traen con restos externos del mar. Y el pH es alcalino, dígame. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, entonces para terminar la respuesta a esta pregunta es que sí, precisamente vas a alcalinizar más tu suelo, pero por eso te digo nuevamente, o sea, lo mejor que puedas usar es un compost o un humus, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Perfecto, ingeniero. Hace rato está alzando la mano, no me da la oportunidad. No sé si me pueden ya lo está bien. Ya, gracias, ingeniero. Gracias. Ya, Edison. Ingeniero, una consulta. ¿Ah? Aló. Sí, escucho. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. Ingeniero, buenas noches. Mire, yo tengo un análisis de suelo, es para café. Y entonces va a haber la posibilidad de aprender a interpretar un análisis de suelo o, bueno, ¿qué consejo me lo da? Yo Gracias. creo que sí, pero lo que yo te sugiero de repente a WhatsApp internamente, tienes mi número, yo te puedo ayudar sin ningún tipo de compromiso, te puedo ayudar a interpretar. Después en una clase, yo he visto el plan curricular, hay una clase en donde se habla solamente de análisis de suelo, ahí vamos a poder interpretar y leer, tener claro cómo es un análisis de suelo, ¿no? Ingeniero. Chévere, ingeniero. Ingeniero, ¿puedo participar? Ingeniero, le habla Edison. Ingeniero, le habla Edison. Hace rato alzé la mano. Ingeniero, hace rato estoy que pido para participar y no me dejan participar. No, te escuchamos, sí, realmente tú estás hace rato, te escucho. Sí, ingeniero, ante todo, a todos los compañeros presentes, buenas noches. Ingeniero, no sé si en este tema de lo que es la fertilización, usted no ha hablado un poco del tema del uso de la cal en la agricultura, que para mí que es muy importante, ¿no? Porque tanto en la selva y en la sierra, ¿no? El uso de la cal es muy importante, tanto que uno de ellos es, pues, aporta calcio y magnesio, ¿no? Y otro es que regula el pH, ¿no, ingeniero? Y quisiera, por favor, que usted lo pueda profundizar un poco más al respecto, ingeniero. Es una enmienda orgánica, es una enmienda que mejora las condiciones químicas del suelo. Precisamente tú acabas de decir, mejora el pH del suelo. Esa enmienda orgánica no solamente mejora las propiedades físicas del suelo, químicas, sino a la vez aporta minerales como calcio. Entonces, usarlo es importante porque te mejora la propiedad química del suelo. Pero tengamos a bien claro que hay que saber en qué momento aplicar. Porque no es, imagínate que tú quieras aplicar en arroz, eso vas a hacer que en las cosas que ya está el arroz, se genere una capa, termines perdiendo, haciendo que el oxígeno del agua se pierda y por lo tanto tú generes un problema en tu propio campo. Entonces, es una fuente de enmienda orgánica que aporta minerales, pero hay que saber en qué momento aplicar. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. Le habla Ingeniero, Miguel. una consulta. Hola. A ver, no, pero el que te accedió, por favor, le voy a escuchar. Dos preguntas más y muchísimas gracias. Vamos a terminar. Escucho. Buenas noches, ingeniero. Mire, ¿Qué tal, señor Miguel? tengo un terreno franco arcilloso. Yo me dedico a sembrar maíz. Ya. Quisiera saber un programa de fertilización para ese terreno y además cómo controlo el gusano de tierra, que tengo bastante incidencia de tierra. En el caso sanitario, te invito a que me escribas, está mi número. Y en el caso al plan de fertilización, los planes de fertilización son bien complejos y son bien amplios. Entonces también te invito a que me escribas por interno y yo te voy a ayudar sin ningún problema. La siguiente pregunta. Hubo una preguntita, perdón, permítame un segundito nomás. Hubo una pregunta que hizo un participante respecto al uso de microorganismos eficientes. Y creo que no le quedó muy clara la cosa. El uso de los microorganismos eficientes
Va a acelerar, sí, el proceso de compostaje, va a favorecer un poco la etapa termofílica. Hay varias etapas en el proceso de compostaje. La etapa termofílica, que la da básicamente la actividad microbiana, después la fase fúngica, luego la fase de estabilización y la fase de enfriamiento. ¿Ya? En esa fase termofílica, ahí es donde va a trabajar bastante bien los microorganismos eficientes, pero no necesariamente va a mejorar la calidad del compost. La calidad del compost va a estar dada por los componentes de ese compost, ¿ya? Del tipo de estiércol que utilices y de los otros acompañantes, como en mi caso, que le pongo hartísima materia vegetal, hartísima fruta. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un buen compost y los otros compost. De ahí va a depender muchísimo también la conductividad eléctrica, pero no por los microorganismos eficientes. Los microorganismos eficientes solo trabajan en la primera etapa. ¿Ya? No es que no es la quinta maravilla, la octava maravilla del mundo. Que sí es bueno, sí es bueno. ¿Ya? Ingeniero. Bueno, y tienen mi Bueno, número. la última pregunta. Ingeniero, buenas noches, una consulta. Es acerca de los abonos orgánicos. ¿En qué momento es ideal para aplicar, en qué momento del cultivo es ideal para aplicar los abonos orgánicos? ¿En todo momento o tiene un cierto punto de aplicación? Lo mejor que tú puedes hacer es incorporar antes de, si va a ser un frutal, ponerle, es mejor poner al momento de, antes del trasplante, ay, perdón, esta persona, a ver, un minuto para apagarle el audio. Aló, ingeniero. A ver, voy a responder la pregunta y después la señorita y acabamos. Cuando uno aplica un guano orgánico, en el caso de los frutales, lo mejor es aplicarlo debajo de la raíz. Y la única oportunidad que van a tener ustedes debajo de la raíz va a ser antes del trasplante, antes de poner el plantón. Entonces no hay otra mejor oportunidad de meter el guano debajo de la raíz. De ahí vas a ir a poner a los costados, que no está mal, pero lo mejor es ponerle debajo de la raíz. Ese es el momento y el lugar oportuno, el que preguntó.